Gracias por estar. Técnicamente, esta cinta negra que significa melanoma parece ser un estigma, pero uno debe hacer desaparecer ese estigma. El melanoma es una enfermedad técnicamente letal si uno lo deja a su libre evolución y muy fácil de prevenir, tal como la doctora lo mencionó en su extensa charla. FUCA debe tapar eso y eso es uno de los huecos que tapa FUCA, o sea que debemos evitar usar este tipo de cintas negras. Y en términos de prevención, que un poco los que aboga la institución, no es ir atrás de la enfermedad o viceversa. Realmente, cuando los pacientes hacen estudios o las personas hacen estudios, creen que una vez que uno se hizo el estudio, en un año ya está libre, está vacunado y no tiene que volver más. Y ese es un error conceptual. Las enfermedades no tienen fechas, no tienen tiempo. Uno puede prevenir lo que realmente se puede prevenir. No se puede prevenir todo. Un tumor de cerebro no se puede prevenir. Un cáncer de mama, si es muy chiquito, tampoco se puede prevenir. Un melanoma, bueno, uno puede, así como mencionó la doctora, que tiene etapas en su desarrollo, uno puede detectar alguna asimetría, algún borde irregular y eso dar la pauta de que eso va a evolucionar a una enfermedad que al paciente le va a traer algún problema. Pero antes de pasar estrictamente al melanoma, vamos a hablar qué es prevención. Hay 4 tipos de prevención, esto es muy sencillo. Prevención primaria es eliminar los factores o las causas que provocan alguna lesión. Eso es en el caso del sol. Prevención primaria es evitar el sol para uno no desarrollar no solamente melanoma, sino ningún tumor de piel o ninguna quemadura abrupta como la doctora ha mostrado. Esto es intervenir antes que aparezca la enfermedad. No hay ni enfermos ni enfermedad. El no fumar también es prevención primaria. O sea que no hablamos de detección precoz acá, esto es prevención primaria. Prevención secundaria es aquella donde uno identifica enfermedades tempranamente. El mejor ejemplo es la mamografía, detectando lesiones muy chiquitas, donde uno, sacando esa lesión, evita el desarrollo ulterior de un cáncer de mama. Entonces una mamografía es detección secundaria, es prevención secundaria o detección precoz de una lesión mamaria. En este caso también está la mamografía y algo que a los hombres particularmente no les gusta, que es la colonoscopía. O sea, sacar un pólipo evita el desarrollo de un cáncer de colon. Eso es prevención secundaria. Prevención terciaria es cuando la enfermedad está instalada, hay enfermos y hay enfermedades, y uno va a actuar de la mejor manera para que esa enfermedad no le provoque ningún daño al paciente a largo plazo. Entonces, acá en este caso, en esta institución, el tumor está establecido, el cirujano lo va a operar, o sea, operándolo lo mejor posible, haciendo las cosas lo mejor posible, los pacientes van a tener mejor su chance. Entonces, eso es prevención terciaria. Esto es un ajuste a lo que son las entidades sanitarias o los entes que como nosotros que tratamos pacientes con enfermedades ya instaladas. Enfermedad cuaternaria significa, y esto va esencialmente para los agentes de la salud como nosotros, que es evitar el daño, no pedir estudios de más, no operar pacientes que no tienen ningún sentido porque son lesiones que nunca van a evolucionar, no hacerse problemas por imágenes en las mamografías que no tienen ninguna validez o por ganglios que uno se tocó y cree que son algo. Eso es hacer prevención cuaternaria, evitar hacer o gastar algún recurso de la salud en algo que sabemos que no tiene ningún sentido. Obviamente todo ha cambiado en la sociedad moderna y no somos los mismos que éramos hace 50, 40 o 30 años atrás. Y obviamente el modo de convivir, que hoy en día una familia tipo es esto, el sedentarismo hoy en día está escrito que son 300 minutos por día para un adulto, eso se llama sedentarismo, y cada vez aumenta más en los menores de 40 años, no aumenta más de los hombres de 60 años. Las personas de 60 años van al cardiólogo, etcétera, y lo estimulan a caminar o a moverse. En la gente joven cada vez más es el tiempo que radican en una silla. Y eso realmente genera facilidad para desarrollar enfermedades oncológicas. La otra es el ambiente donde vivimos. No es lo mismo vivir en Finlandia que vivir en el Ecuador. Obviamente un melanoma es más común en Ecuador, ¿sí?, que en Finlandia, salvo que la persona que vive en Finlandia se mude al Ecuador. Y eso le pasó a los australianos. El país con más melanoma en toda la faz de la Tierra es Australia, donde gente anglosajona vino a vivir en latitudes como la nuestra. Entonces, la exposición solar sobre la piel de una persona que tiene la raíz en Finlandia, en Noruega, en un país escandinavo, no es la misma de un negro africano. El negro africano, ¿por qué es negro? ¿Sí? ¿Por qué es negro, doctora? Y porque genéticamente desarrolló la piel para defenderse de los rayos ultravioletas. Entonces, es raro el melanoma cutáneo
en la persona negra, ¿sí? Es muy común el melanoma cutáneo en una persona blanca y de ojos claros, como bien lo mostró la doctora. Entonces, el ambiente nos condiciona también a esto. ¿Qué es el cáncer? Simplemente para 3 palabras. Esta es una célula tumoral y cáncer es una palabra muy general, donde hoy en día engloba a muchísimas enfermedades. Cáncer de mama no es uno solo, cáncer de mama son más de 50 enfermedades dentro de la mama y hoy en día uno sigue diciendo cáncer de mama. En melanoma pasa también lo mismo. Esta es una célula completamente normal, donde la célula almacena su información en el núcleo. Habitualmente el núcleo de una célula uno piensa que está bien ordenadita la información, donde no hay errores en la reparación, donde eso abiertamente, bueno, pueden tener daños aquellos que nacieron mal o que son muy viejos, pero no. Si ustedes pensaran cuánta replicación de ADN tienen ustedes hoy en día sentado acá y cuál es el porcentaje de errores que tienen en la reparación, se asustarían. El ADN está empacado así, en el núcleo de la célula, en forma de cromosomas y en 2 hebras que están unidas. Si uno la estira, mide mucho, son muy largas. Entonces, esto es lo que pasa dentro de una célula. Continuamente hay un sistema interno que rastrea potenciales errores en el ADN. Y tenemos estos vigilantes del ADN que son enzimas que tratan, si hay un error, cortan ese sector de ADN y la reparan. Cuando uno envejece, este error, ¿sí?, es cada vez más frecuente. El cáncer es patrimonio de la gente mayor. Los números en cáncer crecen porque la gente mayor tiene más cáncer que la gente joven. Los números en pediatría siguen siendo muy parecidos a lo que pasaba hace 50 años. En la gente grande no, ¿sí? El cáncer es propiedad del adulto mayor. Entonces, a medida que uno envejece, tiene más riesgo de tener este fenómeno de errores. Y cuando aparecen muchos errores, hay fallas en esa reparación, se van acumulando mutaciones. La acumulación de esas mutaciones provocan, entre otras enfermedades, el cáncer. Hablando de mutaciones, este era yo cuando tenía 6 años. Fíjense el producto a lo largo de los años. No es que muté, sino que a lo largo de la edad uno va cambiando en reacción a la situación que lo rodea. Bueno, esto es en mi consultorio, que estoy acá a la vuelta. Pero eso es así. Una célula tumoral, ¿cómo funciona? Y mal, muy mal. ¿Sí? O sea, no tiene capacidad de autolimitarse, crece, crece, crece y no respeta ni siquiera a la persona que tiene ese tumor. Hace muchos años atrás veo un hombre que tiene un tumor de muy lento crecimiento dentro de su abdomen y lo llamaba Alberto. ¿Sí? Le decía, Alberto, quédate quieto. ¿Sí? Lo operaron muchas veces, casi 20 veces del tumor y realmente vivió casi 35 años con un tumor de muy lento crecimiento, que es un sarcoma. Entonces decía, Alberto, quédate quieto, ¿sí? Porque si vos te quedas así, yo te respeto, yo te quiero, seguimos los dos adelante, porque si creces, nos matás a los dos. Y es cierto, fíjense lo poco educado que es el tumor, porque el tumor al crecer no solamente mata al huésped que lo lleva, sino también al mismo tumor. Esto es así, la mitad de acá vamos a hacer tumor y la otra mitad no. Ese es el riesgo que tenemos de hacer un cáncer. Ese es un riesgo que lo tenemos nosotros, que lo tienen las personas que están mirando una película en el cine, lo tienen los chicos en el colegio. Ese es el riesgo inherente al ser viviente. 1 de cada 2 personas hará un tumor. Estos son los casos, ¿sí? 16 millones de casos anuales en el 2030 son los estimados por el Instituto Nacional del Cáncer. Ese es el número de tumores que se piensa que va a haber en 15 años sobre la faz de la Tierra. La palabra cáncer significa cangrejo, que viene del latín, por la misma forma del tumor, que parece tener un cuerpo central y una especie de garra. Entonces, es y fue primero la palabra asignada para tumor y después para el signo del zodíaco, no es al revés. Pero el cáncer no es patrimonio del hombre. Las plantas tienen cáncer, los árboles tienen cáncer, los peces tienen cáncer, ¿sí? No es exclusivo de los humanos, no somos los que tenemos la prioridad para esto. Los tiburones tienen cáncer. Hace casi 30 años apareció un vivo, un americano, no un argentino, que dijo que el cartílago de tiburón, como los tiburones no tenían cáncer, se basaba en un artículo de una revista muy importante que se llama Science, decía que los tiburones no tenían cáncer, pero el tiburón también tiene cáncer. Este es un tumor de mandíbula de un tiburón, o sea que ni siquiera el tiburón se salva de los tumores. Entonces, es una enfermedad común. Por eso, para nosotros está incorporada porque hacemos esto todos los días y tratamos gente y vivimos en este ambiente. Pero obviamente para la gente es un impacto emocional importante escuchar solamente la palabra cáncer. No solamente impacta el nombre, sino también impacta en la persona y en todo lo que lo rodea.
¿sí? De esto podemos hacer una charla muy prolongada, no es la de hoy. Hay causas de cáncer muy conocidas, hay factores ocupacionales. Obviamente una persona de tez blanca, ojos claros, que trabaja en el campo, ¿sí?, llevando el arroz o llevando el trigo con el torso desnudo, va a tener más riesgo de melanoma que una persona oscura que haga lo mismo. Entonces, eso también es exposición ocupacional. Hay muchos factores relacionados al estilo de vida. Hoy en día una persona linda es la bronceada, la blanquita color, como le decían en el barrio, color teta, es feo. Un hombre color teta es feo y un hombre bronceado es más atractivo. Lo mismo, las modelos que pasan por la televisión, figura mejor la bronceada que la blanca. Entonces, eso es un cambio estrictamente de los estilos de vida. Por la década del 20 o del 30, la diferencia de lo que era social, la gente blanca era la gente que no trabajaba en el campo y que tenía realmente un buen pasar. Era una cosa casi elitista. La gente morocha o bronceada es la gente que trabajaba en el campo. Hoy en día parecería ser al revés. Lo importante también es que una de cada dos personas que va a tener un tumor, también se va a curar del mismo. No es que una de cada dos personas que vamos a hacer un cáncer estamos condenados. No, una de cada dos nos vamos a curar. Esta es la consideración grupal y global de la gente, ya sea de los médicos, ¿sí?, ya sea de la señora que compra en un supermercado, o sea de un ingeniero que está atrás de una máquina muy compleja. Que el cáncer es todo igual, y no es igual. La doctora mostró claramente los ejemplos donde el cáncer no es igual. Un tumor vasocelular de piel, como mostró ella, no tiene capacidad de viajar a ningún lado, no tiene capacidad de dar metástasis, que es otra de las palabras a las cuales la gente le tiene sumo terror. Entonces, un melanoma sí es un tumor que sí potencialmente puede dar metástasis. Entonces, eso también causa horror. Pero los tumores no son todos iguales, uno debe conocer. Y realmente cuando una persona padece un cáncer o padeció el diagnóstico de un cáncer, lo primero que hace es asimilar qué pasó al lado, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasó al vecino? ¿Qué le pasó a la otra vecina? Entonces, generaliza a través de eso. Eso es muy del argentino, donde todos sabemos de fútbol, sabemos de política, sabemos de cáncer, ¿sí?, sabemos de todo, pero en esto, en general, aplicamos el mal ejemplo, no aplicamos el buen ejemplo. Si no es que se curó. En Argentina es distinto que en Estados Unidos porque el hombre o la mujer que se cura de un tumor, en general se esconde, ¿sí? No va a decir, me curé de un cáncer, ¿sí? Es muy raro eso, ¿sí? En Estados Unidos se forman muchas ONG en base a la gente curada de este tipo de enfermedades y por eso se habla un poquito más con la gente en forma abierta. Este no es un ejemplo muy grato, pero vamos de la mamadera hasta el suero, donde existen enfermedades relacionadas a las edades. Claramente leucemias y linfomas son de los chicos, tumores germinales son de los adultos jóvenes, tumores de cuello uterino también son de los adultos jóvenes. Acuérdense de Tita Merello. Tita Merello hacía propaganda de PAP, hágase el PAP, pero a Tita Merello, ¿quién lo seguía? ¿Mujeres de qué edad? ¿De qué edad seguía? De 70, 80 años. Ese no era el blanco de las mujeres que se tenían que hacer el PAP. Las mujeres que tienen que hacer el PAP son las que tienen 17, 18, 15 o desde que empezaron las relaciones sexuales, no la mujer de 90 años. Entonces, eso también es muy importante que la sociedad entienda la importancia de lo que son los panfletos para uno diseminar información acerca de un PAP que parece una pavada, que se lo puede hacer cualquiera, pero una mujer de 80 años que llegó a los 80 años con un PAP normal, es difícil que vaya a tener un cáncer de cuello uterino. Estos son, fíjense, como hablamos antes, los tumores de los adultos son estos, ¿sí? No son esos que mencionamos. Los tumores más comunes son los que están de este lado de la cerveza. Yo soy abstemio, pero de ese lado de la cerveza y el melanoma está acá en el medio. El melanoma es uno de los tumores que genera mayor mortalidad en gente menor a 40 años. Por lo tanto, es una enfermedad o es un tumor muy fácil de prevenir, como la doctora mencionó. Después le podemos hacer preguntas, como uno mide los lunarcitos si no se ve, por más que el espejo sea chico, etcétera, o si uno crece, un lunar que creció en conjunto con uno, ¿qué hace con ese lunar? Después la podemos llenar de preguntas, pero básicamente el autoexamen es bastante complejo de hacerlo. Uno utiliza al esposo o a la esposa, habitualmente cuando viene a la consulta, y si tenía un melanoma, le digo, bueno, ¿usted le vio el lunar ese? No. ¿Y hace cuánto que no le mira la espalda a su esposo? Y por lo menos 20 años. Eso es muy común, uno no lo mira, pero es sencillo. Me parece que uno debería hacer el control machado. Marido, esposa, hermano, primo, tío. Y lo que ella decía, cuando el dermatólogo lo tiene que revisar o el oncólogo lo tiene que revisar la primera vez, una persona que conozco recién, ¿sí? Me da su nombre y apellido, le abro la historia clínica, me cuenta que le sacaron un melanoma.
entre y sáquese toda la ropa. Uno entiende que son las manos profesionales o la vista profesional, pero a veces es bastante difícil, ¿sí?, que una persona se desnude delante de una persona que conoció hace 5 minutos, 10 o 15, para mostrarle sus lunares. Y habitualmente uno lo que hace es, en la primera o segunda o tercera consulta, recién puede acceder a revisarlo todo, ¿sí? No es habitualmente por pudor, porque desde el sentido profesional no hay pudor. Las manos pues son profesionales y el médico cuando va al ginecólogo, el hombre cuando va al urólogo, todo es profesional. Pero tiene sus cosas. Y el dermatólogo o el oncólogo, si le hacen el camino fácil, es, mire, tengo un lunarcito acá. Bueno, está muy bien, quédese ahí y listo. Ella me lo dijo ahí, es difícil, salvo médicos con ganas de trabajar, cuando ella daba la charla, ella dijo, salvo con médicos con ganas de trabajar, difícilmente revisen entero. Difícilmente. El cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte, no es la primera, sigue siendo la enfermedad cardíaca como primera causa de muerte en todo el mundo. Si ven los tumores, estos son los casos nuevos estimados, en el hombre el tumor más frecuente es el cáncer de próstata, ¿sí?, seguido por el cáncer de pulmón y tercero el cáncer de colon. Fíjense que el melanoma no está en los primeros top 10 de cáncer en el hombre, y en la mujer tampoco. Pero fíjense que la causa de muerte más común por cáncer, tanto en el hombre como en la mujer, es el cáncer de pulmón, ¿sí? Así como el sol, explicó ella, el tabaco ejerce ese mismo accionar sobre las células bronquiales. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte y no es el tumor más frecuente ni en el hombre ni en la mujer. Entonces, si uno se quiere poner a hacer números, cuando yo le dije 1 de cada 2 personas va a ser un cáncer, esto es en el hombre. Fíjense que 1 de cada 6 hombres vamos a hacer un cáncer de próstata si es que estamos vivos a los 85 años. 1 de cada 13 va a ser un cáncer de pulmón si es que tuvo exposición al humo o al tabaco por lo menos durante 2 o 3 años. Cáncer de colon 1 en 17 y así uno puede hacer ciertos números. Y fíjense, melanoma 1 en 57. Eso es aplicado a una población caucásica como nosotros. Piensen también que existen tumores hereditarios que se pueden transmitir de padres o de abuelos a hijos o a nietos, ¿sí? Eso existe. Melanoma también es un tumor que en un porcentaje no superior al 5 o 6% puede ser hereditario. Uno encontrar familias con melanoma, ¿sí? Muchas familias. Entonces, de eso sirve hacer árbol genealógico y poder sospechar este tipo de enfermedades, y no es necesario ni ser médico, ni ser camarógrafo para vos, para sospechar un cáncer hereditario. Uno se siente y pregunta, cuando hay muchos tumores en la familia, uno tiene que sospechar. Cuando hay tumores que se presentan a edad adulta, ¿sí?, pero que se presentan en gente más joven, uno debe sospechar. Si la mujer tiene 2 tumores de mama, 1 en cada teta, también debe sospechar. La bilateralidad hay que sospechar. Entonces, eso son formas indirectas de poder censar si el cáncer puede o no ser hereditario, y al médico eso le sirve mucho. Fíjense que dentro de los tumores hereditarios, el más común es mama, ovario, y también está el melanoma. Lamentablemente, el tratamiento de todas estas enfermedades oncológicas, salvo las leucemias y los linfomas, todavía el tipo que tiene más peso en el tratamiento es el cirujano. Es un arma muy primitiva, ¿sí?, que es extirpar, ¿sí? Para extirparse la piel, uno puede hacer, en mujeres que tienen predisposición hereditaria a cáncer de mama, puede decir, bueno, hay mujeres que se hacen la mastectomía profiláctica, en mujeres que tienen antecedentes hereditarios muy pesados y saben que el 90% va a ser cáncer de mama a lo largo de su vida. Entonces, la mastectomía es una opción. Doctora, ¿en melanoma es una opción sacarse toda la piel? No, no es una opción. Entonces, para tumores de cerebro uno tampoco se puede cortar la cabeza. Entonces, hay ciertos tumores que uno no puede hacer este tipo de radicalidad y sacar todo. Entonces, el cirujano tiene su rol para determinadas situaciones. Pero en melanoma sigue siendo la persona que puede curar a los pacientes con este tipo de patología. Rastreo oncológico. Fíjense que dentro de lo que se hace como detección precoz es habitualmente mama, pulmón, colon, cuello uterino. Melanoma no se lo menciona dentro de los tumores que uno puede prevenir. Eso no es porque los dermatólogos no son médicos. Sí son médicos, el oncólogo tampoco sería médico. Entonces, porque no son tumores dentro de lo que está en el arsenal de prevención. Y realmente el melanoma es el tumor más fácil de prevenir. Uno se lo ve en el espejo, así como mostró ella realmente unas fotos buenísimas. ¿Este es un melanoma o no es un melanoma? Primera fila. Es un melanoma. ¿Por qué es un melanoma? En base a lo que aprendiste. Es irregular, tiene algo de pigmento, tiene color. Los bordes son bastante regulares, ¿no, doctora? Pero es un melanoma.
es un melanoma. O sea que el autoexamen de él en base a la charla que dio la doctora es bárbaro, ¿sí? O sea que puede identificar un melanoma. Eso no significa que pase todo el barrio por la casa de él para mostrarle a ver si es un melanoma o no. Es muy común que si hay un dermatólogo en la familia, van a pasar todo por el dermatólogo. Es muy, muy común. Y los errores en general se cometen con los familiares o con los amigos. Eso es muy común. Entonces, esto es un día de sol en Buenos Aires y el sol, como dijimos, y tal como lo mencionó la doctora, es uno de los factores más contundentes en el desarrollo de melanoma y de otros tumores de piel. Entonces, si vemos esto, ¿qué se ve de extraño el 22 de junio de 1914 en esa Plaza de Mayo? ¿Doctor? La nieve. Entonces, eso es lo más fácil. ¿Qué es lo más difícil? Miren un poquito más en profundidad. ¿Alguien ve algo distinto? Bueno, acá está, ¿esta cuál es? La Avenida de Mayo, allá está el Congreso, acá está la Catedral, esta es la Plaza de Mayo, el Pirámide, ¿y qué pasa? No, fíjense el Cabildo, no solamente nos venden algunas cosas, sino también nos venden que el Cabildo tiene esto, y esto no es original, ¿sí? Esto es 1914 y esto no estaba ahí arriba. El Cabildo, fíjense si cuentan las puertas, tiene más puertas de lo que tenía antes, ¿sí? Entonces, esto es real. Esa cupulita del Cabildo no es la verdadera. Así que bueno, todos los que pensamos en subir al Cabildo, no es la verdadera. Entonces, este cambio climático no fue, me parece que fue el 9 de julio del 2007, que nevó por segunda vez en Buenos Aires. Esta fue la primera vez documentada fotográficamente. Entonces, pero fíjense, a mí no me llamó la atención la nieve, me llamó la atención el Cabildo. Entonces, eso que a él le llamó la atención y dice, es un melanoma, bueno, así con esa contundencia, ahora lo quiero ver un poquito más adelante. Entonces, la doctora lo explicó muy bien, que en realidad es alarmante el aumento en la incidencia de melanoma, es alarmante. Es uno de los tumores que más ha crecido en número en los últimos 15 años. Y todo se debe a que nuestros padres nos llevaban y nos dejaban en la playa, en Mar del Plata, en Necochea, donde fuera, ¿sí? Al sol, como mencionó ella. Pasábamos un par de días colorado, vieron que yo era rubio, 3 días estaba insolado y al cuarto día podía volver a la playa. Entonces, ese era el sistema y nosotros somos los que hacemos melanoma, porque somos nosotros las generaciones entre los 35 y 70 años. Probablemente nuestros hijos, el número de melanomas que desarrollen va a ser mucho, mucho menor. Entonces, cáncer de piel ya lo aprendieron con la doctora, y esto es claro el cambio de hábito, ¿sí? Antes era esto, hoy es esto. Hay que tratar de desmitificar o por lo menos hacer un mix para que la incidencia de este tumor realmente muy complejo, que es el melanoma, disminuya. Entonces, acá es un desafío. La doctora ya mostró A, B, C, D, E. Entonces, el desafío es, sigamos llenando las letras. F, ¿qué se te ocurre para ponerle F? Porque ya la doctora le puso asimetría, borde, color, diámetro, evolución. F, yo te ayudo, dale. Feo, muy bien, es lo primero que se me ocurrió a mí. G, grande. H, dale, a cualquier cosa. Horrible, dale, horrible. Dale, ¿I? ¿Qué? Incierto, muy bien. Bueno, J, sonaste, jodido, muy bien. K, cagaste. L, qué lío, muy bien. M, mortal. Sí. La intención es prevención, ¿sí? Pero uno puede asustar con la letra M, muerte, mortal, ¿sí? Maligno, ¿sí? N, no le soplen, dejen que se defienda sola. N, N, algo. Negro, negruzco. O, oscuro. P, pequeño, como mostró ella. Q, un quilombo. ¿Sí? Se me está ocurriendo ahora, nunca la presenté, esta es la primera vez que presento esta diapositiva. Q es difícil. R, rosado. Dale. S, vaya pensando desde la W. S, S, sol. T, tamaño, muy bien. U,
UV, rayos ultravioletas. Puede ser. B corta, continúa con la U, muy bien. W, en España es W, muy bien, W. X, no, X no existe. Y, ¿se te ocurre algo? ¿En oriental? Bueno, fíjense que podemos hacer un alfabeto de eso. No es que lo que nos imponen del A, B, C, D es una cosa, espontáneamente lo podemos hacer acá sin ningún problema. Así que, doctora, podés tomar nota de todas las cosas que mencionamos en el alfabeto. Entonces, para los dermatólogos, uno debería vivir enterrado y no estar expuesto. Pero bien la doctora dijo que es imprescindible para la salud de la mujer y del hombre el mecanismo del fósforo, del calcio, bla, 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 pero hay que estar expuesto al sol. O sea que es razonable que aún la gente que tuvo melanoma, que tuvo epiteliomas, tome sol, si no le tiene fobia, pánico y horror al sol. Es realmente terrible. Y en general cuando viene a la consulta, no es por ella, pero habitualmente es más fácil sembrar terror, ¿sí?, que decirle, mire, no pasa nada, pónganse protector, como la doctora le dijo, y puede salir el sol. La conducta habitual, no es por criticar a los dermatólogos, porque también somos los oncólogos, es no salga el sol. Entonces la gente no va a la playa, no solamente ir a la playa, es cruzar una avenida. No cruzan una avenida, se ponen paraguas, se ponen realmente medidas que son insólitas para la práctica cotidiana. Entonces, a mí me parece que el crecimiento de este horror sobre estos tumores de piel, uno lo tiene que acercar un poquito más, ¿sí?, a etapas previas, donde lunares sencillos que variaron, se modificaron, uno debe ir a consultar. No es una vez que uno desarrolló un melanoma ya tiene que tener pánico por cualquier lesión que aparece en la piel. Bueno, la doctora ya lo habló. No, claramente la mayoría del sol que uno toma, o la mayoría del sol o de los rayos ultravioletas que generan el riesgo de melanoma, fundamentalmente uno los recibe los primeros 15 años de su vida. O sea que si hay que proteger a alguien, no a este hombre ridículo de tanga, sino a los chicos. Este también puede ser melanoma glúteo. ¿Sí? En Brasil debe haber más melanoma glúteos que acá probablemente. Entonces, acceso a la información en cáncer. No debe haber restricción. Los pacientes y los médicos, porque hoy en día a veces hay pacientes mucho más informados que los médicos. No tengo la menor duda. Puede ser que tengan información o datos. Eso no significa que tengan conocimiento, ¿sí? Información pueden tener, pero conocimiento probablemente no. Entonces, esto no debe haber limitantes. Vero, contale cuánto sale un artículo. ¿Sí? Si vos querés un artículo de una revista médica, que son 4 hojas para tumores de mama, para cáncer de colon, para melanoma, de una revista médica. ¿Cuánto sale? Más de la consulta que tenemos por ahí. ¿Cuánto sale? No. Si uno quiere un artículo médico de una revista, está entre 35 y 50 dólares. ¿Sí? Ese es un artículo de 4 hojas, ¿sí?, que uno lo puede... Nosotros tenemos biblioteca acá, pero la biblioteca no tiene acceso a toda la biblioteca de todos lados. Ese es el costo de un artículo médico. ¿Sí? O sea que esta restricción no solamente es tener el medicamento, sino que el médico también debe tener la herramienta para poder utilizar correctamente las cosas. O sea que, ¿quién lo cobra? Y las editoriales. Y en oncología debes tener aproximadamente, hoy en día, 700 revistas que son imprescindibles para la práctica cotidiana. ¿Sí? No la gente... 700 revistas imprescindibles. Hay 4 o 5 que son la Biblia que uno no puede dejar de leer. Pero el resto es realmente... Y el acceso es restringido, muy restringido. ¿Se puede prevenir melanoma? Sí, absolutamente sí. Fíjense estos datos que son interesantes, que es el Instituto Nacional del Cáncer, lo que dice es que uno puede bajar la mortalidad por cáncer en forma global si 16% de la gente, o sea, si de la gente que está fumando deja de fumar, uno baja 16% de la mortalidad por cáncer. 8% solamente por medidas dietéticas, ¿sí? Básicamente restringiendo a cáncer de mama y sobrepeso, cáncer de endometrio y sobrepeso, y cáncer de colon sobrepeso. Esos son los 3 tumores unidos al sobrepeso. 3% haciendo lo que llamamos detección precoz, ¿sí? Entonces, ¿realmente la detección precoz tiene algún impacto en la mortalidad por cáncer? Chico, pero 3% sobre 33 millones de cristianos es un número más que grande. Entonces, pero fíjense esto de abajo, que esto es lo que hablamos de prevención terciaria, es hacer las cosas bien, ¿sí? Hacer las cosas bien cuando uno tiene una enfermedad. Y es esto,
¿sí? Si uno hace las cosas bien contra su enfermedad, su chance de curarse del problema es mucho más alto que si las hace mal. No prevenir mal, no hacerse análisis, no hacerse ecografías, no hacerse tomografías, no hacerse PET, no hacerse resonancia, salvo que el médico los apoye en la decisión de hacerse el estudio, ¿sí? El hacerse un estudio no implica uno tiene la verdad absoluta, se desnuda delante de la ciencia y le descubrió todo. ¿Cuántas células pensás vos que hay en 1 centímetro de tumor? 1 centímetro de tumor es esto. ¿Cuántas células tumorales? 1.000 millones. Entonces, no hay 1.000 millones, no hay en 1 centímetro de tumor. No hay posibilidad de tener ninguna herramienta diagnóstica, ninguna, ni tomografía, ni PET, ni siquiera una autopsia, ¿sí? Para encontrar 1 o 2 células tumorales sueltas. Es imposible. Cuando uno se hace una tomografía, ve lesiones que miden 1 centímetro. Cuando se hace un PET, ve lesiones que miden 7 milímetros. En 7 milímetros hay 700 millones de células tumorales, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos hacemos los estudios? Entonces, eso se lo tienen que preguntar cada uno a su médico, ¿sí? Por eso los estudios tienen que hacerse en forma correcta, ¿sí? En los tiempos correctos, en el momento que se indiquen. Consejos en prevención. No use tabaco y ayude a un mundo sin tabaco. Eso es lo que nos dice el médico. Tomar la detección temprana realmente, y hay que hacerlo seriamente, dieta saludable, descanse entre 8 y 10 horas por día, haga 1 hora de ejercicio, no se estrese, mantenga un peso saludable e incluya la actividad física en su rutina cotidiana, ¿sí? Evite comportamientos de riesgo y disminuya el consumo de alcohol. Proteja desde el sol y use protector. Vacúnese. Entonces el hombre piensa, uy, esto me lleva toda la vida, el día tiene 24 horas. Si vengo con mi señora, no salgo vivo de acá. Y eso es cierto, si uno acata las reglas o todo esto que un médico le dice, que el médico no lo hace consigo mismo ni de casualidad, ¿sí? Pero uno lo debe decir. Ustedes absórbanlo en la medida que sea necesario. Me parece que tomar la prevención del cáncer en las propias manos, a partir de hoy puede ser un momento, la recompensa les va a durar toda la vida y nunca es tarde para empezar. Entonces, básicamente, yo tengo una segunda parte de melanoma, pero para melanoma la protección solar es lo más importante, sobrepesos y hormonas tiene relación. Hay relación entre el embarazo y el melanoma porque todos los lunares adquieren cierto pigmento y los lunares se ponen un poquito más vigorosos en el momento del embarazo. Y es cierto que hay asociación entre melanoma y embarazo o crecimiento de lunares previos y el exceso de hormonas. Acuérdense de la herencia y del hábitat, eso es fundamental. Pero lamentablemente, lo único que contamos hoy en día para curar este tipo de enfermedades sigue siendo el arma rústica, burda y cruel del cirujano, y la otra es la vigilancia estricta por dermatólogos entrenados, ¿sí? Un dermatólogo que le revisa la mano, no vuelvan más, ¿sí? Tienen que revisarse en forma completa, con pudor o sin pudor, se lo aclaran o se lo dejan aclarar, pero háganlo, es rutinario eso. Entonces, el paraguas de melanoma, el diagnóstico, me parece que no sé si querés que hagamos preguntas, porque hay acerca de tratamiento, pero me parece que lo importante es considerar los factores de riesgo que la doctora mencionó. El diagnóstico tiene que estar bien hecho, la cirugía tiene que estar bien hecha, ¿sí? Cuanto más profundo sea el melanoma, más riesgo hay que viaje a un ganglio, más riesgo hay que viaje a otro sitio. Entonces, uno debe detectarlo en etapas tempranas donde el melanoma no entró en la piel, ¿sí? Más de 1 milímetro. Sería lo ideal, donde el riesgo que viaje a algún lado es muy bajo. El patólogo tiene que saber medir cuánto viajó en profundidad. Para eso todavía hay diapositivas, pero me parece que si quieren hacer preguntas va a ser por lo menos un poco más nutritivo para los dos lados. Pero yo quería hacerle preguntas a él, básicamente, para poder diagnosticarse y en base a lo que la doctora dijo, si estamos capacitados para uno mirarse los propios lunares y poder determinar si es o no algo. En la Argentina hay datos, los datos son del RAM, que es un registro argentino de melanoma cutáneo, sponsorado por algunas cremas, el ROFO, también hay parte de, acá también participamos del registro argentino de melanoma, y bueno, si se registra, se sabe que en la mujer la principal foco de melanoma son las piernas y los hombres son el torso, esos son los sitios más comunes. La regla del ABCD, el cáncer de piel se puede ver, es el más fácil de todos, mucho más fácil que el cáncer de mama, mucho más fácil que el cáncer de próstata, mucho más fácil. Hay distintas formas, distintas histologías, distintos nombres que los patólogos le ponen a los melanomas.
La doctora bien mencionó el melanoma subungual, que no tiene nada que ver con el melanoma cutáneo, es una enfermedad completamente distinta. Le pusieron melanoma por el pigmento, pero biológicamente no tiene una enfermedad que ver con la otra. Existen melanomas nodulares, como ven ahí. Estos son los niveles de profundidad que mencionamos antes. Cuanto más profundo se meta, ¿sí?, dentro de la piel, más riesgo hay que viaje a otro sitio. Esta es una paciente de 21 años con un melanoma, ¿sí?, en el hombro derecho. Fíjense, en la pata de en la pata de una lagartija. Un melanoma profundo en una chica de 21 años. No es la edad más frecuente de encontrar un melanoma, ¿sí? No es la edad más común, pero siempre sospechar. La chica hizo mucho problema porque no quería que le sacaran la lagartija también. Así que se le sacó el melanoma, pero no quería que le sacaran la lagartija. Pero bueno, hay de todo. Melanoma ocular. Hay melanoma en los ojos que no tiene nada que ver con el melanoma en la piel. Es una enfermedad genéticamente distinta, tiene una evolución distinta y tiene un tratamiento completamente distinto. El melanoma ocular puede ir en distintos sitios del ojo. Esto no le genera pánico. El melanoma ocular es un tumor muy raro, ¿sí? En general lo ven los oftalmólogos y hay poca chance de que el oncólogo o los dermatólogos vean melanomas de ojo. Dijimos que el tratamiento curativo es la cirugía. Cuanto menos sea en profundidad la invasión del melanoma, menos va a ser el margen necesario para sacar alrededor. Si el melanoma tiene 1 milímetro de profundidad en la invasión, el margen hacia los lados y hacia abajo tiene que ser de 1 centímetro. Si tiene más de 1 milímetro de melanoma en profundidad, los márgenes tienen que ir alrededor 2 centímetros. Acuérdense de la foto que mostró la doctora Spinelli del paciente con el melanoma en el ojo, ¿sí?, donde tomar 2 centímetros ahí es una situación bastante compleja. Realmente se ha avanzado mucho. Antes se hacían grandes vaciamientos. Los pacientes que tenían melanomas con 1 milímetro de profundidad se les sacaban los ganglios. Hoy en día los cirujanos han evolucionado y le inyectan una sustancia azul alrededor que a algunos pacientes no se le va, pero no importa, pero es un detalle. Entonces esa sustancia azul viaja a una estructura ganglionar y se saca ese ganglio y se analiza solamente ese ganglio. Entonces, con eso se evitó realmente la gran morbilidad que las grandes cirugías provocaban en la gente. Ese se llama ganglio centinela. ¿Verdadero o falso? ¿Con quién vamos a jugar? Dale. Los protectores solares no sirven para nada. ¿Verdadero o falso? Sirven. Sirven. La capa de ozono favorece al desarrollo de melanoma. ¿Doctora? ¿Verdadero o falso? ¿Falso? La capa de ozono no tiene que ver, sería un deterioro en la capa de ozono. Y es con trampa, todos los choices son con trampa, así que eso lo saben. Entonces, sí, un deterioro en la capa de ozono sí generaría mayor propensión de desarrollar o tener mayor exposición a los rayos ultravioletas. Los negros africanos no tienen melanoma. ¿Tienen melanoma? Sí, los números de melanoma cutáneo en los negros africanos es casi cero, es bajísimo. Tienen melanoma de mucosa, habitualmente de melanoma de mucosa oral o de mucosa vaginal o rectal, ¿sí? Son las 3 localizaciones más comunes del melanoma en la población africana. Las embarazadas tienen más melanoma, ¿verdadero o falso? Hay estudios donde comparan, ¿sí?, embarazadas y embarazadas que desarrollaron melanoma. No hay una asociación que uno pueda decir el embarazo predispone. En general, podría haber habido otro estímulo hormonal y esa misma mujer podría haber desarrollado un melanoma. Entonces, es gente genéticamente predisponente a hacer un melanoma. El embarazo simplemente es un empujoncito más. Entonces, es interesante, muchos dermatólogos, permitime discutir si querés, muchos dermatólogos a las mujeres que han tenido melanoma le prohíben embarazarse. ¿Verdadero o falso? Verdadero para la práctica cotidiana. Verdadero. Uno no debe prohibirle a una mujer que tuvo melanoma de embarazarse. Eso es una cosa absolutamente ilógica. Si bien la bibliografía apoya que hay mayor tendencia a desarrollar melanoma en las mujeres embarazadas. La dermatoscopía permite al dermatólogo revisar menos a los pacientes. ¿Verdadero o falso? Re falso, muy bien, re falso. Pero siempre hay que tener un buen dermatólogo que haga una buena dermatoscopía. Y desvestido por completo, muy bien. El DIAR-D es una mentira. El pensamiento popular es, me hice el mapeo, me hice el DIAR-D, no tengo que ir al médico. Falso, muy bien.
¿La cama solar es buena y no incrementa el riesgo de melanoma? Falso. ¿Cuántos de ustedes han ido a cama solar? Levanten la mano. Ojos claros, cama solar, terrible. También. Entonces, eso... pero poco. En realidad son todas cosas frecuentes, o sea, son estimaciones que a uno por ahí lo horrorizan, pero cuando pases por el lugar donde está la cama solar, le tiras un huevazo a la puerta, o le decís, no venga, yo fui a una charla, no venga, no vaya, no pase, sí. Entonces, si el cigarrillo, que es la principal causa de muerte por cáncer y de enfermedades cardiovasculares, se vende en los kioscos, ¿qué esperas de la cama solar? Las campañas, te digo, en Brasil, yo he visto algunas campañas, son terribles. O sea, la cama solar significa un ataúd, o sea, todas esas cosas, esas fotos que son duras, muy semejantes a lo que pasa con el cigarrillo. Entonces, esto es, ¿el paciente que tuvo un melanoma puede exponerse al sol con protección sin limitantes? No, debe siempre utilizar, habiendo tenido o no melanoma, tiene que utilizar protección. ¿Qué es esto, Gaby? ¿Qué es? Uno que hace diagnóstico de todo visualmente, ¿qué es? ¿Un qué? ¿Un tatuaje, un ojo? ¿Qué es? ¿Una cruz? ¿Una cara? Siempre en general uno ve lo que quiere ver, ¿sí? Porque esto terminó siendo, es una, ¿cómo se llaman los bichos de estos que están en el mar? Las aguavivas. Una aguaviva, si ven las aguavivas tienen un punto de corte en el medio que tiene, es una aguaviva, uno ve lo que quiere. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que uno ve acá? Esto quería preguntarte a vos. ¿Es bueno o malo? ¿Doctora? Este es un nebus displásico. No tiene melanoma, no tiene malignidad. Parece malo, ¿sí? Pero no es malo. Pero está muy bien que uno pueda hacer detección precoz de nebus displásico. ¿Por qué? Porque si uno saca el nebus displásico, no va a tener que hacer detección más precoz de melanomas. ¿Sí? Si uno saca una etapa previa, ¿sí?, al desarrollo de un melanoma, eso va a ser muy bienvenido. Es más fácil sacar nebus displásicos o pólipos del colon sin tener cáncer que sacar un cáncer o sacar un melanoma. Entonces, está muy bien que uno eventualmente piense que esto puede ser malo, porque la indicación es ir a la dermatóloga para evaluarlo. Es un nebus atípico. ¿Viste? Se nota que es cirujana la doctora. Es cirujana. Fíjense, un hombre como este, ¿cómo lo evaluamos? Es imposible, el mapeo terminamos de hacerlo en... ¿Cuántas horas te lleva hacer un mapeo en un paciente así? Sí. No le voy a contar a ustedes cuánto le paga OSDE, ¿sí?, o Swiss Medical o lo que tengan, porque ella o alguien le revise todos los lunares a un paciente. Porque tampoco se reirían todos. No sacás ni un artículo. Ni de casualidad. No, ni de casualidad saca un artículo, no. En realidad son $3. O sea que necesitas hacer 20 mapeos para pagarte un artículo. Sí. Entre vos pagás el alquiler del lugar. Sí, claro, y sí. Nada es gratis en la vida. ¿Qué es esto? ¿Una cicatriz en el medio? ¿Qué es? Esta es una recidiva en piel de un melanoma. ¿Sí? Esta es una recidiva de un melanoma. Un melanoma anteriormente extirpado es una recidiva del melanoma. Entonces, fíjense cómo uno a veces pasa de largo. No es nada, no apareció nada, pero era. ¿Esto qué es? Tiene todas las características. ¿Doctora? Puede ser, pero es un nebus de Spitz. Es un nebus de Spitz, que son los... Bueno, esto parece horrible, si uno se lo ve al vecino, dice, este tiene un melanoma, no es un nebus azul, ¿sí? Entonces, pero esto es muy común, entonces, es común para nosotros, para la gente no. Bueno, hoy en día ha cambiado mucho la oncología. Yo no hago detección precoz de nada, lo que hacemos es tratamiento de pacientes que tienen enfermedad o melanomas. Entonces, eso ha cambiado muchísimo y ha venido una vorágine de medicamentos realmente impresionante que cambiaron la historia de melanoma en los últimos años. En los últimos particularmente 3 años, ¿sí? En los últimos 3 años aparecieron 10 drogas distintas para el tratamiento de melanoma y se conoce la biología molecular y lo que hace uno para bloquear esos pasos donde el melanoma había aprendido a crecer. No les voy a hablar de esto porque esto es estrictamente médico, pero claramente se ha obtenido un conocimiento, yo les diría maravilloso, en lo que uno hizo durante tanto tiempo sin éxito terapéutico, y hoy en día, ahora les voy a mostrar una de las diapositivas finales donde está claramente
establecido. Esta es una buena foto donde, fíjense, este es un linfocito T. Esas son las células que nos defienden de agresiones externas, ¿sí? Un linfocito T citotóxico que se acerca a eso que venía de afuera y entrelazándolo, secretando alguna sustancia, termina de matar a eso externo. Y esta es una célula tumoral. La célula tumoral del melanoma particularmente tiene capacidad de enmascararse de esto, o sea que puede escapar a esta mano del linfocito T. El hombre diseñó medicamentos que hacen que el melanoma no se pueda esconder de estos linfocitos T. Entonces, en eso el hombre cambió, no da más quimioterapia, da tratamientos inmunológicos que lo que hace es tratar de evadir ese mecanismo que tiene el melanoma de restringir la actividad de los linfocitos. Realmente es un campo enormemente abierto y se han aprobado 3 drogas distintas en el lapso de, fíjense, estas son todas las drogas aprobadas hoy en día en melanoma. Hace 2 semanas se aprobó el pembrolizumab, en 1 semana se aprueba el nivolumab. Entonces, son todas drogas que han cambiado la historia. Fíjense lo que es del año 98 hacia atrás, había una sola droga quimioterápica. Una sola. Fíjense lo que es de 2013 a la fecha, la cantidad de tratamientos blancos dirigidos, cada vez menos tóxicos y más activos para los pacientes. Entonces, esta era la consulta nuestra en el 2013, porque la inmunoterapia era un poco, los pacientes recibían interferón, interleuquina, pero ¿qué era para nosotros las defensas? Y un poco era esto: doctor, yo quiero que me aumente las defensas contra el cáncer. Esto siempre fue un estímulo y un pedido de la gente al médico. ¿Y el médico qué le respondía? ¿Usted sabe qué son las defensas? Entonces los pacientes respondían: no sé, pero mi señora me quiere dar de todo para aumentarlas. Y me tiene podrido al respecto. Eso pasaba en el año 2013, no pasaba en el año 2001, 2013. Entonces, el médico, con pocos recursos, decía: mire, son simplemente los glóbulos blancos, los linfocitos T, que lo defienden contra las infecciones, ¿sí? Basta con eso, ¿sí? El médico se sacaba de encima el problema. 2014. Doctor, yo quiero que me aumente las defensas contra el cáncer. ¿Usted sabe qué son las defensas? No sé, pero mi señora me sugirió que me pida el PDL1. El PDL1 es lo que liberan las células tumorales para enmascararse de los linfocitos. Y dependiendo del punto de corte, ¿sí?, va a ser predictivo. Los pacientes vienen con esta información ya. Ya no es una cosa que uno lo leyó en un libro de medicina y desaparece. Entonces, el médico contesta lo que puede, ¿sí?, con cosas validadas. Hoy en día el paciente ya viene a pedir medicamentos específicos, anti-CTLA4, anti-PD1, porque lo leyó en internet. Y el médico realmente, salvo que sean médicos entrenados en ver esta patología, no saben ni cómo manejar esa información ni cómo manejar las toxicidades. Acuérdense de esto, que es los tumores sólidos, y el melanoma constituye también un tumor sólido, descubiertos en forma temprana, se curan entre el 70 y 100% de los casos. No se cura el 10%, el 20% o el 40%, se cura casi el 70 o 100%. Entonces, ante cualquier duda, consulten al médico. Gracias.